Perdón. Bueno, ya estamos acá. Vamos a comenzar esta parte de la cuestión escatológica de la iglesia, pero antes, no sé si alguien tuviese alguna duda, alguna interrogante de lo que vimos la semana pasada. Si hubiera alguna duda, para que la pudiéramos resolver, y si no, para adentrarnos de lo que hoy nos toca. Nada, Todo nada. bien. Muy bien, pues vamos entonces, les voy a presentar ahora lo que será precisamente el archivo, el texto que nos ocupa de hoy, que es la dimensión escatológica de la iglesia y que es ya propiamente la última sesión de la materia de la eclesiología y con la cual nosotros nos vamos a emparentar con la siguiente parte que es la escatología. Entonces, la clase de hoy es el cierre de la eclesiología y junto con ello, desde esta perspectiva, también daremos pauta al arranque de lo que será lo que viene la semana que entra, si Dios permite, y que es esta parte de la escatología. Entonces, vamos a analizar. Vamos a ver un poquito esto de la escatología. El objetivo doctrinal, ¿qué es lo que se nos está proponiendo en este momento? Se nos pide que podamos explicar cuál es la finalidad última de la iglesia dentro de los planes de Dios en la historia de la salvación. Y eso para nosotros implica tener conciencia de ello. En la vida, nosotros no podemos tener la historia, digámoslo así, solamente a secas. Nuestra historia es una historia de salvación. ¿Por qué es de salvación? Porque Dios interviene en la historia para precisamente darnos la ocasión y la oportunidad de salvarnos. Entonces, toda la historia humana tiene que ser leída bajo una historia salvífica donde Cristo interviene. Y en esta intervención de Dios, pues Dios tiene planes y los planes que Él tiene permiten que nosotros comprendamos cuál es el papel de la iglesia que somos cada uno de nosotros. Y bajo esta realidad, el objetivo conductual que se espera en nosotros, pues es que amemos más a nuestra iglesia y que vivamos más plenamente como iglesia de Cristo en orden a lo que será nuestra salvación. De esto es de lo que vamos a hablar. Vamos entonces a meternos un poquito en esta realidad. Primero, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Esto de el índole escatológico de la iglesia. Voy a tenerme, antes de meternos acá en esta parte, solo para adentrarnos un poquito, bueno, ¿qué entiendo yo por la cuestión de la escatología? Para que entonces pues vayamos ya sintonizando esta realidad. La escatología es el tratado, el logos, ajá, o la palabra que decimos acerca de las cosas últimas. Así lo podemos decir de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Las cosas últimas que pasan en la vida del ser humano. De eso se ocupa de la escatología. ¿Y cuáles son las cosas últimas que suceden en nosotros? Pues lo último que pasa en este mundo es que nos morimos. Y después de la muerte, entonces entramos a la presencia de Dios para afrontar un juicio. Ese juicio, obviamente, es de carácter individual, porque Dios juzga a cada uno según sus obras. Y a raíz de ese juicio, que es ya un encuentro con el Señor, entonces nosotros vamos a tener, como decía ayer la lectura de la Eucaristía, si participamos, esa recompensa de acuerdo a nuestras obras. Esa recompensa se llama cielo, se llama purgatorio o se llama infierno. Y esto va a depender de la forma en la cual en la vida yo me haya comportado. A partir de estas realidades, entonces viene un estado de vida. Ese estado de vida, pues puede ser la comunión que voy a tener con Dios plenamente, con los demás, pero también, eso es el cielo, puede ser que esté purificándome. ¿Por qué? Porque no supe estar en esa
comunión plena desde esta tierra, porque no me llevaba bien con los demás, pero también en una de esas, pues puede ser el infierno. ¿Por qué? Porque preferí más bien un estado de vida de un aislamiento, ¿no? De una soledad absoluta, donde no me importaba absolutamente nadie, solo yo, primero yo, después yo, al final yo y de vuelta también yo, y son entonces las situaciones en las que podemos llegar. Después habrá otra situación que es interesante, que es la parucía. La parucía es la segunda venida de Cristo. Es lo que nosotros decimos en el credo, ¿no? Creemos que Cristo va a venir otra vez. Y así como decimos en el credo, pues vendrá a ser el juicio, pero ahora será también de vivos y no solo de muertos, también de los vivos, porque ahorita nada más hablábamos al principio, solo los que se mueren. A partir de ese juicio, entonces vendrá la resurrección de la carne. Como decimos nosotros, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a recuperar ese cuerpo. Y fruto de este juicio vendrá ahora el cielo o el infierno. Ya no habrá purgatorio porque ya estamos terminando esta parte de purificación y hablamos ahí entonces de la nueva creación. Estos, a grosso modo, son los contenidos de las cosas últimas. De esto nos vamos a empezar a divertir la semana que viene, si Dios nos da licencia y nos lo permite. De esto vamos a estar hablando, de las cosas últimas, cómo entender la escatología. Y aquí, en esta dinámica, la iglesia tiene un papel. La iglesia que somos tú, que soy yo, que somos todos, tenemos una tarea, tenemos una misión. No solamente lo voy a pensar de manera personal, sino también de manera colectiva, porque lo que haga yo, para bien o para mal, afecta tanto mi vida como la vida de los demás. Entonces, esto es un poco la escatología. No me detengo más en ello porque va a ser lo que vamos a estar platicando, primeramente Dios, en el siguiente bloque de la materia, pero sí que tengamos en consideración a qué nos estamos refiriendo con esto de lo escatológico. Lo escatológico es entonces toda esta partecita de las cosas últimas. Bueno, en la historia sagrada, en la Biblia, nosotros vamos a encontrar primero que el punto de inicio es la creación. Cuando Dios ha creado todo, entonces ahí precisamente en la creación se comienza toda una dinamicidad donde la historia del ser humano no solamente es una mera historia, es una historia sagrada y es sagrada porque Dios actúa dentro de ella. En el momento en el que Dios decide intervenir en nuestra historia, hacerse presente en nuestra historia, entonces nuestra historia, ya decíamos, adquiere otra categoría. La presencia de Dios nosotros la tenemos que descubrir y a partir de ello entonces nos vamos a ir encaminando al final de los tiempos. La creación está ordenada precisamente a ello. La creación está ordenada al final de los tiempos. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios enseña, todo lo que Dios dice, va en razón de ello. Y así entonces, todo lo que vive el pueblo judío, el pueblo de Israel, es la intervención de Dios en orden a su salvación. Podemos darnos cuenta de esto, ¿no? En el tiempo pasado, Yahvé actúa en la historia de Israel y ese Dios, Yahvé, es el que le dio ser, le dio existencia al mundo y al hombre. Esa es la conciencia que tiene el judío. Este Dios, ¿cómo conocen a Dios? Pues a Dios lo van a conocer en primer lugar en el momento en que los saca de Egipto. Hay una experiencia de un Dios que es salvador, pero después empiezan a reflexionar, bueno, este Dios nos ha salvado, claro, pero también es el Dios que nos ha creado. Y el Dios salvador es el mismo que es el Dios creador. Y entonces por eso ellos van a hacer esa reflexión. Se dan cuenta que este Dios salvador es el Dios que le dio el ser al mundo y al hombre. Y por eso este Dios, Yahvé, va a llevar adelante ese deseo de que el hombre se salve, a pesar de que tantas veces los seres humanos actuemos en contra de este deseo de Dios, de sus designios de salvación, a pesar de nuestras infidelidades, el Señor siempre estará de nuestro lado, siempre estará de nuestra parte.
Así entonces nos damos cuenta cómo Yahvé Dios actúa en la historia desde el momento de la creación y lo hace por medio de intervenciones históricas donde Él va descubriendo progresivamente ese designio de salvación a los demás. Por eso nosotros podemos decir de esta manera que toda la historia que tiene el judío es precisamente bajo este matiz, bajo esta realidad escatológica. Tiene un principio, la creación, pero tiene un final, la consumación, lo que hablábamos ahorita. Dios nos ha creado, sí, pero nos ha creado también en orden a la salvación. Y paulatinamente entonces vamos a encontrarnos a Dios que va realizando ese plan divino y en ese plan divino nos asocia. Dios interviene ya en nuestra vida. Y aunque todavía no se cumple plenamente esto, entonces al final y al cabo sabemos que sí tenemos un destino. No es que nosotros no sepamos a dónde vamos. Nos dirigimos con Dios hacia el final de los tiempos. Y acá es precisamente lo que nosotros pues tenemos aquí en nuestra conciencia, ¿no? Estamos precisamente en ese camino que va hacia Dios. Esta es la dinamicidad que le da el tinte escatológico. Si nosotros no tuviéramos esta conciencia, pues imagínense entonces cómo estaríamos, ¿no? ¿Cómo nos quedaríamos? Estaríamos realmente perdiéndonos en razón de que pues no tendría yo como que ninguna dirección. Si yo no tuviera ninguna dirección, entonces no sé a dónde voy y si no sé a dónde voy, ¿a dónde me voy a encaminar? ¿Me voy a extraviar? ¿Me voy a... me voy a perder? Aquí es donde tenemos, entonces, cómo en la historia sagrada está esa realidad, está esa parte de que Dios está actuando para salvarnos. Ahora, hay una conexión entre dos elementos. Estos dos elementos es lo que nosotros llamamos el reino de Dios y estas cosas últimas. Todo lo que pasa para nosotros es en el reino de Dios. Pensemos un poco. El reino de Dios. ¿Qué se trata el reino de Dios? A veces tenemos cosificado el reino de Dios, como si fuera una cosa, y no. El reino de Dios es un estado de vida donde Dios reina, y el reinado de Dios puede ser ya en mi casa, puede ser en mi corazón. Cuando precisamente yo le permito a Dios habitar en mí y voy guiándome a partir de lo que Dios me da, entonces a partir de eso se va estableciendo su reinado. Entonces, toda la cuestión escatológica donde se involucra la iglesia va a tener que ver con esa realidad. Nosotros tenemos que comprender que todo está en orden a este reino de Dios. Entonces, paulatinamente, Dios va a ir realizando ese reino de Dios. Paulatinamente, poco a poco, Dios va revelando, va mostrando sus designios y entonces va sacando al hombre del pecado y lo va llevando en ese caminar hasta que llega precisamente la promesa en Cristo. Pero el papel de Cristo, si no es entendido así, pues entonces no va a tener razón de ser. El papel de Cristo lo entendemos en razón de que viene a salvarnos. Es el Mesías que viene a establecer el reino de Dios. Y por ejemplo, en la tradición judía, al no descubrir a Cristo como ese Mesías Salvador, pues entonces está perdiendo esa parte. Jesús, podemos darnos cuenta en la Escritura, él tiene conciencia. Él sabe que con su presencia está llegando este tiempo final. Y ese tiempo final no es que, ya se acabó, oye, no, no. Es un tiempo final en razón de que se está dando la consumación de los tiempos de parte de Dios. Es decir, Él ya nos ha salvado. Pongo el ejemplo, ya está la mesa puesta. ¿Quién quiere ir a comer? Él hace la invitación. Él ya acabó su chamba, digámoslo con este término, ¿no? Depende de yo si yo me quiero acercar a comer. Si yo no me quiero acercar a comer, bueno, entonces ahí esa parte queda ahí, ¿no? Cristo mismo, por eso, con toda libertad, anuncia la llegada del reino de Dios y envía a sus discípulos para que sigan con esa enseñanza, con ese anuncio. Y esto mismo lo une a su persona. Él es el signo
más manifiesto de que ha llegado el final de los tiempos. Su persona es el signo de que si Él está expulsando a los demonios, es porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Esa es la situación que nosotros podemos decir se encuentra ya presente. Así es Cristo, ¿no? Es la señal viva de que el reino se está cumpliendo. Por eso, entonces, con la venida de Cristo está llegando la plenitud de los tiempos. Esto nos lo va revelando la Escritura. Y bueno, entonces ya vimos que tiene este tinte escatológico, vimos cómo se involucra el reino de Dios, pero ahora entonces, ¿qué papel juega la iglesia? ¿Qué papel tenemos nosotros? Acá se tiene que dar cuenta de que el concepto del reino de Dios merece una maduración. Esto lo sabemos, lo habremos de celebrar. Para los judíos de aquella época se pensaba que Cristo sí era el Mesías por parte de algunos de los que lo seguían, pero con una esperanza. Él es el Mesías, pero era un Mesías revolucionario, era un Mesías político. Él es el que va a venir acá a salvar, a armar la revolución en contra de los romanos, y eso no tiene que venir un cambio. El reino de Dios es de naturaleza religiosa. El reino de Dios es de naturaleza religiosa, no de naturaleza política. Es ahí donde va a costar, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo no viene, porque Cristo no nos salva, porque... No, no. Y así Jesús va a ser un vínculo desde los 12 apóstoles, donde está siendo la raíz de la iglesia, con el reino de Dios. El reino de Dios va a estar sostenido sobre los apóstoles y los apóstoles son la iglesia. La iglesia es el cimiento, la iglesia es como esa semilla a partir de la cual se está edificando ese reino de Dios. Y será a Pedro a quien le conceda, a quien le otorgue las llaves de ese reino. Lo hemos visto ya en Mateo, en la cuestión del poder del Papa, ¿no? Ese es el vínculo. El papel nuestro como iglesia es ayudar a sostener, a fundar este reino de Dios. El reino de Dios no es lo mismo que la iglesia. El concepto reino de Dios es más amplio. La iglesia es el germen, la iglesia es la semilla, y de esa semilla tendrá que brotar, pero al final y al cabo es mucho, pero mucho más amplio. Ahora, el magisterio. En el Vaticano II, por eso ya nos hablan el Lumen Gentium 48 de que la misma iglesia tiene este llamado, esta vocación escatológica. Todos tenemos este llamado para que el reino de Dios se establezca. Veamos esto ahí en Lumen Gentium número 48. La iglesia, dice el texto, a la que todos estamos llamados, en la que todos nos unimos realmente a Cristo, en la que todos somos santificados por el Espíritu Santo, no va a alcanzar la plenitud. Esa plenitud va a ser hasta el reino. Y ese reino celeste es cuando venga el Señor al final de los tiempos. Es cuando la humanidad y toda la creación son renovados por Cristo plenamente. Entonces aquí tenemos un llamado porque estamos chambeando con Cristo por la acción del Espíritu Santo. Pero primera advertencia, el llamado que estamos recibiendo no alcanzará la plenitud aquí en esta tierra. La plenitud es cuando el reino de Dios se establezca total y plenamente. Entonces, no nos espantemos de ello, de que, ay, es que cada vez hay más malos, ay, es que cada vez... No, no, no. Aquí nosotros debemos de tomar conciencia de que la plenitud va a venir hasta la consumación de los tiempos. Y es cuando entonces el papel de la iglesia va a cumplirse. El papel de la iglesia no es andar juntando gentes así como para que tengamos más miembros, no. El papel de la iglesia es establecer el reino de Dios. Que aunque no seas parte de la iglesia, se establezca el reino de Dios. Y aquí nos damos cuenta por eso de estos dos elementos que vamos a jugar muchos con ellos en la escatología. El famoso ya, pero todavía no. Ya está la mesa puesta, pero todavía no estamos comiendo todos. Ya Cristo nos ha salvado en la cruz, pero todavía no están todos, todavía faltan, ¿no? El ya
se dio la salvación, pero todavía no se consuma. Esta es la parte que caracteriza más a la escatología. El ya, pero todavía no. Ya somos verdaderos hijos de Dios, pero todavía estamos lejos de Él. Todavía no lo vemos cara a cara, estamos peregrinando. Ya somos parte de su cuerpo, ya somos vivificados por el Espíritu, pero aún tenemos tentaciones del demonio, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de esta realidad. La iglesia es peregrina y como peregrina estamos haciendo un camino y ese camino todavía no acaba. Ya está dado el destino, pero todavía no llegamos. Y entonces, mientras vamos en ese camino, mientras vamos precisamente impulsándonos en ese camino, entonces tenemos nosotros que ir teniendo una actitud, dice acá, de esperanza y de búsqueda de ese encuentro pleno con Cristo. Esto es clave. Si nosotros vamos camino a algo, pues debo de ir con la conciencia de que espero encontrar algo. De no encontrar ese algo, entonces, pues, ¿a dónde voy a ir a dar? Aquí tengo yo que ir considerando esta realidad. ¿Qué estoy esperando? Si yo voy de camino, pero no llevo una espera clara, no sé qué espero. Oye, pues ¿a dónde vas? Pues no sé, ahí, aquí están las llaves del carro y ahí ve. ¿A dónde? Pues quién sabe. Ahí, ahí jálate. Pues no. Necesito una esperanza cierta que me ayude precisamente a que mi esperanza sea viva. Y así entonces me anime yo en medio de lo que voy viviendo en el día a día a que luche yo, decimos acá, contra tentaciones y todo lo que el demonio nos pone delante. ¿Por qué? Porque quiero llegar a estar con Cristo. Porque a través de los sacramentos, a través de la iglesia, entonces, si bien son realidades transitorias, lo cierto es que todo esto yo sé que me anima, porque me va a ayudar a llegar con Dios. Y esto es lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Es ahí entonces como el Lumen Gentium nos hace esa referencia de la iglesia en ese llamado. Y también en el número 49 hay un punto interesante. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Entonces, aquí como miembros de la iglesia, pues de inmediato a lo mejor voy a pensar, pues somos nosotros los bautizados, los laicos, sí, sí, las monjitas, los padres, los obispos, sí, pero también hay que rebasar el plano terrenal. También son parte de la iglesia los santos, la Virgen. Es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque son parte de la comunidad que Cristo estableció. Todos los que han estado entre nosotros a lo largo de este mundo, que han profesado esta fe con el Señor, son parte de la iglesia. También aquellos que están purificándose en el purgatorio, también son iglesia. Y entonces por eso puedo hablar de una iglesia celeste, de una iglesia purgante, de una iglesia terrenal o peregrina. ¿Por qué? Porque estamos en distintas etapas, en distintos momentos de ese caminar. Y es entonces también cómo se tiene que ver este elemento. Lumen Gentium nos habla primero la unidad. Durante el tiempo, dice el texto, durante el tiempo que precede, dice acá, la consumación final, es diferente la situación de los discípulos de Cristo. Yo se los decía, unos estábamos peregrinando todavía en la tierra, otros ya están difuntitos, pero esos difuntitos, algunos de esos, pues están purificando. ¿Por qué? Porque no alcanzaron plenamente la presencia de este mundo, pues sus buenas obras, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor medio se portaron mal. Están haciendo ese proceso de purga, de purificación. Y otros que ya plenamente están contemplando cara a cara ante Dios. Entonces, son los tres estadios de quienes creemos en Cristo, de quienes somos discípulos. La unión descendente, lo que desciende de arriba para abajo. Entonces, fíjense en esto. La muerte, cuando alguien muere, no solo interrumpe la unión de caridad entre los bienaventurados,
Y los viadores, los bienaventurados, los que ya la libraron, los viadores somos los que estamos peregrinando. Más bien aquí se robustece en la comunión de bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales? Vamos a entender esta parte. Pues lo que yo voy ahorrando, digámoslo así, en mi vida espiritual. ¿Cómo vivo mi vida espiritual? Pues con las buenas obras. Una buena obra, por ejemplo, es la oración. Y así como yo hago oración, me puedo estar uniendo con aquellos que ya se me han adelantado. Yo podría decirles, bueno, ¿por qué le rezas a San Judas Tadeo? Ya se murió. Ah, caray, pues sí, fue un ser humano, sí, como tú y como yo, pero ya se murió. Sin embargo, nosotros creemos que aunque no plenamente, pero creemos que ya está con Dios. Y por eso le pido a Él que interceda, que haga Él oración por mí, que haga San Juditas una oración de intercesión por mí. Y esta parte, si la aplico a San Judas Tadeo, porque ese es el bien espiritual, ¿por qué no la puedo aplicar, por ejemplo, a mis difuntos? Ha muerto papá, ha muerto mamá, han muerto mis abuelos. Ellos también siguen unidos a mí a través de la caridad. Tenemos esa comunión de bienes espirituales en la oración. Y así los bienaventurados, pues ya están más unidos a Cristo. Eso no lo podemos decir, porque están en sus buenas obras participando ya del Señor. Y al estar más unidos a Cristo, entonces su santidad les permite tener más favores, pues el jefe, ¿no? Y esto por eso es invocado. Nosotros invocamos a cada uno de ellos para que sean ellos quienes nos ayuden, El quienes nos Espíritu Santo. protejan acá precisamente en el caminar de la iglesia. Esto es lo que nos permite a nosotros tener un culto que sea más digno a Dios, un culto en la tierra que nos va dilatando, como que se va prolongando hacia la eternidad a través de esto, de la intercesión. Ellos interceden por nosotros. Entonces, por eso es descendente. La intercesión de ellos desciende sobre nosotros ese favor. Y ahí está esta unión. Y está la unión ascendente, de aquí para allá. Entonces, esta unión ascendente es la oración, por ejemplo, que nosotros hacemos por nuestros difuntos. Yo tengo a mis difuntos y ellos estarán quizás purificándose. Y por eso, cuando yo celebro la misa, por el cabo de año de no sé quién, o porque ha muerto una persona y hago mi novenario de rosarios, ahí estoy expresando también esta unión con aquellos que se han adelantado y los voy acompañando. Y es el papel de nosotros como iglesia. Ofrecemos esos sufragios por ellos. También esto nos hace unirnos a los santos, o no es con los difuntos que están a medio caminar, pero también hay otros difuntos que llamamos bienaventurados. Y los santos, pues no me refiero solamente pues a los que están canonizados, porque habrá quizás algunos que ya están plenamente con Dios y que no tengan un culto específico en la iglesia, pero al final hay un vínculo, ¿no? Y aquí entonces nosotros en esa relación con los apóstoles, los mártires, los santos, ¿cómo nos unimos a ellos? Pues tratando de seguir el ejemplo. El ejemplo que ellos nos dieron, tratamos nosotros de imitarlo para que así resplandezca mejor la imagen de Cristo en nosotros. Y con ello, pues nosotros tratemos de ir siguiendo lo que Cristo nos ha enseñado, de ir siguiendo con toda veneración, pues el camino del Señor. Y así nos unimos, especialmente en la liturgia y de manera particularísima en la Eucaristía, tanto ascendente como descendente, con toda la iglesia. Los que estamos aquí pedimos por los que están allá a medio caminar y los que están allá ya llegaditos también piden por nosotros y se hace ese vínculo. Entonces, esto es lo que tenemos en el magisterio, específicamente en el Vaticano II, acerca de esta enseñanza, de cómo se va gestando la dinámica escatológica.
Vamos con nuestra reflexión teológica. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Con qué me quedo, no? Entonces, lo primero, hay una relación entre la iglesia y el reino. En la antigüedad, los santos padres, en la época medieval, en el siglo XVI, los reformadores, muchos, pero muchos, muchos han identificado iglesia con reino de Dios. La iglesia es lo mismo que el reino. Y hoy se dicen, no, 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 esto no es así. Reino de Dios e iglesia de Cristo no se identifican. Están muy, pero muy estrechamente relacionados, pero no es lo mismo Chana que Juana. Están unidos. ¿Por qué? Porque Jesús ha iniciado la instauración del reino, ha iniciado su comunidad, la iglesia, predicando el reino e invitando a la conversión. El Padre Dios del reino, a quienes son parte de este rebaño de Jesús. Pero también se tiene como misión extender ese reino de Dios. Y ese reino de Dios, esa misión que se recibe, pues la recibimos nosotros como iglesia. Cada uno entonces de los apóstoles y sus sucesores, por ejemplo, cuando atan, cuando desatan algo ya aquí en la tierra, queda atado, desatado, también ahí en el cielo. Y entonces al final y al cabo hay una relación muy estrecha entre la iglesia y el reino, porque lo que hace la iglesia tiene afectaciones, tiene influencias allá en el reino. Y esta realidad, pues nosotros no la podemos pasar por alto, no la podemos olvidar. Algunos se preguntan esto. ¿La iglesia puede ser considerada como sacramento del reino? Y entonces, aquí así como que surge pues esa inquietud. Tendríamos que pensar, bueno, ¿qué significa esta parte de ser sacramento, no? El sacramento implica ser como un signo eficaz, sabemos nosotros, de lo que tenemos delante. Se puede afirmar que la iglesia es sacramento del reino, pero hay condiciones para que no nos extraviemos. Primero, hay una analogía. La analogía significa que no es lo mismo, pero sirve de comparación, ¿sí? Entonces, nunca se tiene que abusar, que desbordar ese sentido analógico. Una cosa es el reino y otra cosa es la iglesia. No son lo mismo. La iglesia, a lo mucho, digámoslo así, será esa semilla del reino, pero no es el reino. Luego, otra parte que hay que tener en cuenta. El reino de Dios es ya cuando todo esté consumado. Y mientras nosotros estamos de camino, somos una iglesia peregrinante. Entonces, aquí esta situación, si yo quiero decir que la iglesia es sacramento del reino, pues también ni siquiera lo es todo, porque la iglesia, nada más estamos hablando de la peregrina. Y nos falta la iglesia purgante, nos falta la iglesia celeste. Luego, el término sacramento, pues tiene que entenderse en su sentido más amplio, más pleno. Es decir, que la realidad, el reino en este caso, está contenida, está presente en el sacramento. Una parte en la semilla, pongamos ese ejemplo, ahí está contenido toda la planta, ahí está contenido todo el árbol, aunque todavía no se desarrolle. Luego, no debe reducirse la iglesia a puro signo, porque ese sería otro equívoco, sería otro error. La realidad significada, el reino, está presente en el mismo signo como realidad del reino, precisamente. Y tampoco debemos olvidarnos que la noción de iglesia no se limita solo a la dimensión temporal y terrestre. Está más allá, ya decíamos, la iglesia también es peregrinante, sí, pero también es purgante y celeste. Está más allá de este mundo. Entonces, con esa prudencia. Luego la escatología, nosotros tenemos acá que darnos cuenta que es un elemento importante en la iglesia. Si nosotros hablamos de cualquier materia, de cualquier tema en la iglesia y no tiene una resonancia escatológica, estamos haciendo las cosas mal. La resonancia escatológica es fundamental, porque si no,
tiene, todo lo que hagamos, todo lo que decimos, si no tiene que ver con el cielo, pues ¿a qué me sirve? ¿De qué me sirve mi ceniza que me fui a poner ayer si no estoy pensando en el más allá, si no estoy pensando en el cielo? Entonces, todo lo que en la iglesia se vive, se practica, se enseña, debe de tener esa dimensión escatológica, no se debe pasar. Ahora, vamos viendo esto. La escatología primero, la escatología especifica la sacramentalidad de la iglesia. ¿Por qué la escatología nos hace a la iglesia, digamos, como sacramento? No sacramento, como sacramento. Porque en la iglesia están contenidas esas promesas de la vida del más allá. Entonces uno puede decir, la iglesia, al final y al cabo, es algo que Dios quiso. No es algo que los seres humanos dijeron, ay, no tenemos nada que hacer, vamos a inventar una agrupación. No, es algo que Dios pidió y lo ha pedido para revelar, para comunicar su vida a los demás. Así entonces la iglesia participa de esta realidad sacramental, de esta realidad mistérica. Dios revela y actúa a través de la iglesia, porque así lo quiso. Y entonces, dado que el anuncio de Dios está en orden al más allá, por eso la iglesia tiene esta chamba escatológica. Si la iglesia no hablara del cielo, si la iglesia no advirtiera acerca del infierno, híjola, estaríamos quedándonos en planos muy terrenales. La espera escatológica, la acción de Dios y el hombre. Al final estamos esperando. La escatología va de la mano de esto, ¿no? Ya les decía yo hace un momento, de una esperanza y una esperanza que tengo que buscar que sea cierta. Si la esperanza no es cierta, pues entonces, pues nada más no estamos siendo tarugos, ¿no? Yo estoy esperando, mi vida es así, me esfuerzo por esto, en orden a que quiero estar allá, más allá. Ahora, ¿en qué sentido nosotros podemos hablar de que la iglesia es ese sacramento escatológico? Pues la iglesia es peregrina y al estar peregrinando en este mundo hay tentaciones y cada uno de nosotros que somos la iglesia sabemos que somos tentados y no solo eso, sabemos que caemos. Eso nos queda claro porque somos iglesia y en nuestra humanidad lo sabemos. Pero también sabemos que está esa parte del reino que ya está presente, que ya actúa, pero que todavía no está consumada. Entonces, esa relación, esa tensión, esa dialéctica del ya, pero todavía no, hace que nosotros como iglesia estemos a la espera de qué cosa, de poseer plenamente el reino, de poseer plenamente esa vida divina, de estar pidiendo a Dios que venga. Por eso cada vez que estamos en la Eucaristía, cuando se hace la presentación del pan y el vino donde han sido consagrados, y a lo mejor el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. La respuesta es, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, pero viene la súplica, ven, Señor Jesús. Eso es lo que queremos, es el Maranatá. Ven, Señor Jesús, lo estoy pidiendo. Entonces, ahí está cómo mi acción es totalmente escatológica, porque le estoy pidiendo que Dios venga. Y así nosotros pedimos que esa venida gloriosa de Cristo nos conceda pues una vida nueva. Esta iglesia que espera y espera humanamente, entonces debe de esforzarse para que esta esperanza sea viva, para que esa esperanza sea cierta, en medio de tentaciones, de dificultades y de todo lo que gusten y quieran. Esa es nuestra tarea, tener una esperanza cierta y viva. Ahora, en esta espera escatológica, también pues necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Los seres humanos solos no podemos y es el espíritu el que sostiene, ¿no? Y aquí es donde viene precisamente esta serie de preguntas. Bueno, ¿cómo el Espíritu Santo puede hacer que en nosotros la espera sea realmente humana y libre? Porque a lo mejor alguien pueda cuestionar, ah, no, pues es el Espíritu Santo el que lo hace, no son ustedes. Sí, pero no me obliga. El Espíritu Santo me motiva, como a lo mejor cuando voy a jugar fútbol y alguien me dice, échale ganas y los aplausos y las porras, me motivan, pero no me obligan. Así el Espíritu Santo suscita en nosotros esa esperanza.
pero no nos obliga. Si alguien no quiere, pues no quiere. ¿Cómo armonizar la acción de Dios y la acción del hombre precisamente en la espera de esa plena unión con Cristo en la gloria? Pues en la libertad que es dócil. Uno como ser humano, si alguien ha ido a misa en la mañana, el día de hoy, pues ha escuchado la lectura precisamente donde se pone ello, ¿no? Dios nos pone delante lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Por libertad tú eliges. Dios hace su parte, nosotros si queremos, entramos en esa sintonía, pero si no, tampoco los obliga. Yo podría preguntar, bueno, ¿quién de ustedes cuando no va a misa llega a tu casa a Dios y te lleva a fuerzas? Nadie. ¿Cómo entonces compaginar el carácter plenamente gratuito de la venida gloriosa de Cristo y la recompensa que el esfuerzo humano espera merecer? ¿Cómo hacer esto? Bueno, primero que Cristo venga no es por mis méritos, no es que yo diga, me dejó 10 tareas y ya acabé las 10 tareas, como ya acabé, ya que venga. No, no, Él viene por amor. Si yo llevo media tarea, si yo llevo 5 tareas, si yo ya llevo las 10 tareas, eso no condiciona a Cristo, porque no puedo condicionar el amor. El amor es libre. El Señor vendrá cuando Él, en su libérrimo designio, lo tenga estipulado, lo tenga establecido. No porque yo apresure o pueda, digamos, dilatar que llegue el Señor. No, el Señor vendrá cuando tenga que suceder. Y el esfuerzo humano que nosotros realizamos, entonces, no es en razón así como de méritos. Ya hice esto y esto y esto, ahora me tienes que dar esto. No, no. Es una respuesta. El esfuerzo humano por ser bueno, por vencer las tentaciones, es una respuesta. ¿A qué cosa? Al amor. Al amor. Y ahí es entonces donde ya podemos ir dando nuestras respuestas. Acá por nuestra guía, yo les decía, se enuncian las preguntas, pero aquí en la eclesiología se desbordan las reflexiones. Aunque como nosotros vamos a unir las dos materias, por eso ya podemos anticiparlas. Al final y al cabo está ese acto de amor. Ahora, viene un elemento que cierra toda nuestra materia y que cierra este elemento escatológico, y es la presencia de María, la Señora del Cielo, nuestra hermana mayor. María, se dice primero, es el tipo, el modelo de la iglesia. Ella es la llena de gracia. Ella es para nosotros, sus hermanos, el modelo más acabado. ¿Por qué? Porque ella ya está gozando plenamente en cuerpo y en alma del cielo, de la presencia de Dios. ¿Es una criatura humana? Claro, pero no cualquier criatura humana. Fue la madre de Dios. Por eso en María nosotros vemos ya una plenitud y una probadita de lo que nos espera a nosotros, sus hermanos, parte de la familia de Dios. María, cuando es llevada al cielo, cuando es asunta, entonces a ella nos está dando esa anticipación, esa probadita de lo que será. En cuerpo y en alma, nosotros algún día también, como ella, esperamos estar plenamente ante Dios. Y esta anticipación de la escatología que sucede en María, pues se contempla en su glorificación. Ya decíamos, en cuerpo y alma se va. Y no es algo aislado, ¿no? Es algo que afecta y que va a beneficiar y beneficia ya a toda la iglesia. ¿Por qué nos beneficia? Porque si en ella se ha cumplido la promesa, ¿por qué Dios no habrá de cumplirla en nosotros? Al final de los tiempos vendrá la resurrección de la carne. Esta parte, pues es ahí también algo que nosotros no podemos dejar de lado. La presencia de María es acá fundamental en todo esto. ¿Qué podemos decir de síntesis de esta enseñanza? Bueno, la Iglesia de Cristo, que ya en esta tierra está presente, es anuncio, es inicio de este reino de Dios. Y no va a alcanzar su consumación aquí hasta que venga el final de los tiempos. Y este elemento, hablando de iglesia, algunos estamos peregrinando, otros están purificándose y otros ya gozan de la gloria plena. Y entre todos como iglesia hay una estrecha y finísima comunión. Eso es entonces lo que nosotros podemos decir hoy de esta dimensión escatológica de la iglesia. ¿Sí?
Dejo de compartir para dar espacio si hubiera algunas preguntas, algunas dudas, lo pudiésemos hacer. Al espacio. Vamos con Tony, por favor. Después de Tony, vamos con Roberto, que levantó también la mano, y con Clau, ¿sí? Tony, la escuchamos. Padre, entonces, cuando se usa un término de final de los tiempos, ¿a qué se refiere específicamente? Si No dice voy que... perdón, no voy a Perdón. profundizar mucho en ello porque es la materia que viene. Final de los tiempos es que se acaba tiempo y espacio, se acaba la historia, y una verdad que debemos de quitar es miedo. ¿Por qué quito el miedo? Porque me voy a encontrar con Cristo. Y encontrarme con Cristo es encontrarme con el amor pleno. Entonces, el lenguaje apocalíptico que a veces usamos para referirnos a la cuestión escatológica, que los cielos se van a bombolear, que las estrellas se van a caer, y ese lenguaje que incluso algunos abusan, y que no, es que ya hubo un terremoto, y que ya eruptó el volcán, y que no sé qué, y ya viene el final de los tiempos, y generan miedo y temor, ese lo vamos a desechar. Porque la Biblia es un libro teológico, no un libro de ciencias naturales. La Biblia tiene otro mensaje, y el mensaje que transmite el Apocalipsis es que Dios es el Señor de todo. En Cristo ha vencido todo. Y para nosotros el encuentro con Dios no tiene por qué suscitar temor ni miedo. Tiene que suscitar la esperanza de saber que vamos a estar cara a cara con el que nos ha amado. Entonces, el final de los tiempos, yo se lo podría decir, en resumidas cuentas, es un encuentro con el amor. Independientemente del lenguaje que pueda recubrir todo, es encontrarme con el amor que es Dios. Y eso no debe suscitar miedos ni angustias, al contrario, debe ser algo que yo espere para estar plenamente con mi Señor. Por ahí le dejo la probadita. Estos son los temas que son bien sabrosones. Vamos a empezar dentro de 8 en la cuestión escatológica. ¿Cómo lo vamos a ir degustando, digamos? No sé si esto satisfaga un poquito, Tony. Es que creo que me confundí con esta frase. Jesús tiene conciencia de que Él ha llegado al tiempo final. Y después, Jesús viene y ¿qué es lo que estamos viviendo cuando Jesús viene a la tierra? El amor, la vivencia, la auténtica vivencia del encuentro con Cristo es eso ya. Es ya la probada más grande que podemos tener del amor pleno. El hecho de que Cristo se exprese en sus enseñanzas, en los milagros que alcanza a realizar, está expresando su misericordia. Esa ya es una probadita del cielo, digámoslo así, es una probadita del final de los tiempos. Es el encuentro con el amor. Ahí hay que leerlo en esa parte. Por eso cuando Cristo llega, se inaugura ya el reino de los cielos, se inaugura ya el final de los tiempos. Todavía no llega la consumación plena, pero ya está iniciado, ya es el ya, pero todavía no. Ya está la mesa puesta. Esa mesa se ha puesto en la cruz. Ahí en la cruz Él expresa el culmen del amor. Y nosotros lo vamos degustando en la medida que lo permitimos, en la medida en que yo me dejo querer, que me dejo amar, lo voy degustando. Ahí voy gozando ya al final de los tiempos. O sea, Jesús viene para demostrarme la presencia de Dios. Así quiero entender, así sería. Claro. Dios presente entre nosotros, el amor presente y actuante entre nosotros, por supuesto. Nosotros podemos colaborar por eso a que el reino se extienda. ¿Cómo? Con mis buenas obras, con mis buenas acciones. Ahí me hago partícipe, ahí soy realmente ese cuerpo de Cristo a través del cual se prolonga y se va extendiendo este reino. Esa es nuestra chamba. Sale. Joven Roberto, tiene usted su mano levantada. Sí, padre, pero ya era más o menos lo mismo que le contestó, que la pregunta de Tony. Digamos, lo que está en los últimos capítulos del libro de la Revelación, ¿no? ¿Mm? Es La correcto. gloriosa venida de reino de Dios, ¿no?
Totalmente correcto. Y de esto nos vamos a divertir, primero Dios, ya a partir de la semana que viene. Ok, gracias. Muy bien. Vamos con Clau. Gracias, padre. Buenas tardes. Quiero pensar, digo, a mi limitada mente, que cuando sea después de la parusía, después de que de que podamos bueno, tener la resurrección en cuerpo y alma, va a ser como un nuevo paraíso. O sea, que vamos a poder estar en cuerpo y alma como Adán y Eva, compartiendo y viviendo cotidianamente con Dios. Digo, a mi mente ¿sería algo así? No sabría decirle. Esta parte es precisamente, estamos en la materia frontera. Hay realidades que nosotros podemos afirmar a partir de la revelación, pero el cómo nos escapa. Podemos afirmar que vamos a resucitar porque participamos de Cristo. Podemos afirmar que habrá materia, pero que no es la materia como la nuestra, que hay una materia nueva, una materia llamamos gloriosa. ¿Por qué decimos que hay materia después de la resurrección? Porque por un lado Cristo, cuando resucita, dice el texto, se aparece en medio de los discípulos, oye, pero está todo cerrado, ¿por dónde se atravesó? Es como un fantasma, pero no, porque lo agarran, lo tocan, además come con ellos, entonces tiene una realidad corporal que no tenemos experiencia de ella, se llama, nosotros decimos materia gloriosa. Pero entonces eso nos suscita preguntas. Bueno, yo voy a morir y moriré gordo y seré gordo por toda la eternidad. Dios mío, ya bastó este tiempo, ya dame chance en la otra de ser flaco, no sé, muere alguien anciano, muere un niño. ¿Con qué cuerpo resucitaré? ¿Con el de niño, con el de anciano? ¿Cómo me voy a conocer? A lo mejor, pues yo vi a mi sobrinito que falleció de niño y allá está creciendo, o yo me acordaré de él, pero él se acordará de mí. Entonces, aquí estamos en una materia que nos rebasa. Yo ahí me atrevo a decir, porque al final y al cabo son ya solo reflexiones, y esto que les comparto es solo reflexión, no es algo que enseñe el magisterio, claro, no se puede hacer así. Pero, por ejemplo, no dice que a través de la mirada se mira el alma, ¿no? A través de los ojos son la ventana del alma. Entonces, quizás sea la mirada lo que nos permite en el más allá conocernos y compartir con quienes se nos han adelantado. La idea de estar como en un paraíso, vamos a tener una casa o vamos a estar en el jardín o entonces rebasa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya no va a haber espacio ni tiempo. Estamos en la eternidad, en una nueva dimensión. Y si no hay espacio, entonces no hay cosas. Y si no hay cosas, entonces no hay tierra, no hay creación. Pero si no hay creación, si no hay materia, ¿cómo Cristo y la Virgen ya tienen ese cuerpo glorioso? Entonces, hasta que nos toque pasar para allá, vamos a ver una primera parte de la escena y la segunda hasta que sea el final de los tiempos. La ventaja es que ya no hay tiempo, ¿verdad? A lo mejor ahorita uno estará diciendo, híjola, ¿cuánto nos faltará para, no sé, que sea esto? Los que se murieron hace 2000 años, ya están como hace 2000 años esperando, a ver, ya no hay tiempo, ¿vale? Muy bien. Vamos con, Padre, voy con Susana y retomamos con Berta, por favor. gracias. Sí. Buenas tardes, padre. Hola. Oiga, mire, primero me acuso que no podía meterme. Pues ya cuando me quise meter, iba aceleradísimo, padre. Entonces a lo mejor todos o les quedó muy claro, no sé. Nada más, partiendo de aquí, o sea, la escatología, lo que decía, sí me quedó claro que es el ya, pero todavía no. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es tratar de entender que, bueno, vino Jesús, ya, como usted decía, nos dejó como la mesa puesta, y es como ese tránsito hasta que, pues ya todos estemos, hasta que vuelva a venir Él. Entonces, la escatología no me queda como que tan claro lo que vamos a ver o lo que estuvo plasmando ahorita todo porque se ve que muy pulido realizó y todo, finalmente
¿Es eso, padre? ¿Es eso? La escatología, decíamos en algún momento, son las cosas últimas. Y ya les explicaba yo, les ponía el esquema, las cosas últimas a que hacíamos referencia. A partir de nuestra muerte física, cómo venía un juicio individual, y fruto de ese juicio individual puede venir entonces cielo, purgatorio o infierno. Y entramos en una etapa intermedia, que se llama escatología intermedia. Después tendrá que venir el momento de la escatología final, cuando es la venida de Cristo, la segunda venida, la parusía, y ahí hablamos ya de la resurrección de la carne, ya no hablamos de purgatorio, sino cielo, infierno. Entonces, básicamente es el tratado de las realidades últimas. No profundizamos en contenidos porque es precisamente la materia que vamos a iniciar, pero es ahí, tal cual. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos afirmar desde la revelación que va a suceder a partir de nuestra muerte? Sin que se desconecte, por supuesto, con la vida en esta tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa después de morir? Cuando uno muere, ¿qué viene, no? ¿Qué podemos afirmar? Por ahí vamos a ir armando nuestro rompecabezas. Muchas gracias, padre. Muy bien. Berta, iba usted a preguntar, creo que algo. Sí, Sí, padre. muy bien. Diga. Bueno, cuando usted nos explica de la vida nueva, que libremente nosotros estamos invitados a sentarnos a la mesa del rey, como es el salmo que dice para las bodas del rey, sería algo así, similar. Y también me llama la atención que en este salmo dice: Israel entra en las bodas divinas, seguido por todas las naciones que reciben de él la enseñanza de Dios y su salvación. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a ver esa conversión del pueblo de Israel, del pueblo judío, al Parte de cristianismo. no. La Ah, primera parte que hay que comprender es que hay imágenes que se usan para hablar del reino de Dios. Y una ah, imagen muy querida por la Biblia es la del banquete nupcial. El sí, banquete nos habla de gozo, de fiesta, y las nupcias nos hablan de alianza. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla del reino de Dios, va a usarse esta imagen. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, decimos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo que nos ha leído nos da esa claridad, pero es una imagen de muchas. Entonces, lo que buscan los autores sagrados, los agiógrafos, es que nosotros a partir de las comparaciones, de las analogías, nos demos cuenta de cómo va a ser ese reino. Y ahí en la boda, pues tenemos elementos. Luego, la conversión, si yo entiendo la conversión, que todos tienen que ser católicos o al menos cristianos para salvarse, sería reducir todo el reino a la iglesia. Y es lo que se trata de evitar. La iglesia es el germen, la iglesia es la semilla. Pero aquí nosotros vamos a ser juzgados, nos recuerda el capítulo 25 de San Mateo, no por mi afiliación, permítanme decirlo de esa manera, en este caso a la iglesia. Estoy juzgado por mis obras. Vengan acá, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque estuve sediento, hambriento, desnudo, era extranjero, estaba en la cárcel, estaba enfermo, me socorrieron. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Ah, cuando lo hicieron con los demás, a mí me lo hicieron. Vengan para acá. Y los otros, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado, ojo, no para ustedes, sino para el demonio y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve estas necesidades y no me socorrieron. Entonces, el juicio no es por mi pertenencia a una u otra religión. El juicio es por las buenas obras con las que yo vivo. Aquí va a brotar entonces una pregunta. Entonces, ¿para qué necesito yo la iglesia? ¿Para qué necesito yo los sacramentos? Entonces, si me voy a salvar sin ir a misa, pues entonces ya no voy a misa. Y es acá donde tenemos que recordar que la iglesia es el medio que Cristo quiso instituir a través de los sacramentos, nos da su gracia. Y estos elementos, la iglesia, los sacramentos, son medios que Cristo pone al alcance para que facilitemos nuestro camino hacia allá. No significa que no pueda ser bueno,
pero con estos medios me puede resultar más fácil. Puede haber gente que ni vaya a misa, que sea atea y que en su bondad, por su conciencia, en su recta conciencia, entonces esté teniendo una vida, podemos decir, más cristiana que la nuestra. Y a veces nosotros que vamos a misa y todo lo demás, con todo y todo estamos luego peor, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, la salvación se facilita, digamos, por los medios que Dios pone a nuestro alcance en la iglesia. en la Pero eso no deja fuera a los demás como si fuera exclusivo nuestro, ¿no? Y así entonces no hace falta técnicamente en ese sentido pertenecer, así como que a fuerzas tienes que estar bautizado, porque si no estás bautizado ya no la libraste. No, sería quitar el soplo del Espíritu Santo o como decía el concilio, las semillas del verbo que están presentes en tantas expresiones humanas. ¿Quedamos con ello, Berta? Sí, muchas gracias, padre. Muy bien. Continúo con Yo, padre, Araceli. Permítame, por favor, vamos en orden. Continúo con Araceli. perdón, mi padre. Bueno, mi duda está en la intersección. Si nuestros muertos pueden interceder por nosotros, porque están más cerca de nuestro Padre, pero ¿cómo sabemos realmente si vamos a decir que no todos estos muertos, nuestros muertos, están tan cerca de Él porque no se portaron debidamente? Entonces aún podemos pedir esa intercesión por nosotros. Este tema lo vamos a profundizar. Esa es Ah, las respuestas, pero le dejo la probadita. ajá. Menos a menos que ese difunto haya sido malo, así, pero malo, malo, malo. Entonces sí ponemos en duda esa capacidad de intercesión. Yo podría decirle en la vida, yo no he conocido una persona mala. No. He conocido sí, gente que hace cosas muy malas, sí, pero alguien que sea al 100% malo, incluso al final de la vida, un pedacito les alcanza todavía para que den el brinquito, ¿no? El hecho ya de estar en el purgatorio implica que ellos están amando, y una forma de amar es haciendo oración. Entonces, claro, que oran por nosotros. No podemos afirmar si están en el purgatorio, si están en el cielo, ¿verdad? Pero aunque por lo menos afirmemos que ya brincaron, pues ya. Ujú. Ok. Por ahí. Gracias, padre. Muy Sí, bien. gracias. Vamos con Josefa. Ujú. Sí, padre. Dentro de los bienes espirituales están las buenas obras, la oración, el amor, también la esperanza, Ujú. también la esperanza y la búsqueda del encuentro pleno con Dios, con Cristo. Sí, sí. También eso está Eso, dentro de los bienes espirituales. ujú. Eso Ok. es eso es lo que nos va a ir como direccionando, ¿no? Quiero estar con Dios, Ujú. espero estar con Dios y por eso todo lo que haga, lo que diga, va como con ese toque, ¿no? Es para estar con el jefe. Por ahí Ok. me tomo. Muchas gracias, padre. Muy bien, Josefa. Voy con Tony. Padre, entonces, es algo que les explicaba, ahorita les explico, pero una pregunta. Nuestra plegaria para la conversión de los no creyentes no va enfocada a que vengan a misa, a que reciban sacramentos, sino más bien a que tengan un encuentro con Dios o una necesidad de Dios, o a qué va enfocado cuando nosotros pedimos por los no creyentes. A las dos cosas, porque también se trata de ofrecer en la iglesia esa disponibilidad de todos los medios salvíficos. Entonces, eso también es bueno. Esa parte la pedimos también. Si un no creyente viene acá a la iglesia, va a tener esa oportunidad. También pedimos para que se conviertan al catolicismo, al cristianismo, claro, pero no solo eso. Y no solo bajo la condición de que si no se convierten, entonces ya chuparon faros, ¿va? Entonces, ahí,
es donde nosotros vamos a tener esa realidad. Pero sí, las dos cosas que dijo corresponden a la realidad. Ujú. ¿Estamos con ello, Tony? Ok, perfecto. Voy, perdón, con del iPhone. Entiendo que es Tita. Sí, padre, déjeme. Dígame usted. De la última enseñanza que nos dio ahorita sobre la Virgen María, en la próxima materia eh, va a seguir hablando de ella. Una partecita nada más, en orden al Ok, cumplimiento que se ejecuta en ella, ¿no? Una parte. sí, ok. Gracias, padre. Muy bien, Tita. Vamos con Clau otra vez. Gracias, padre. Yo nada más quisiera terminar porque bueno, hoy es nuestra última clase de eclesiología, y quisiera invitar a todos mis compañeros, dado que el padre nos estuvo invitando toda la clase, todo el curso, a que nos integremos a algún ministerio, ¿no? No, la iglesia es tan vasta y es tan maravillosa que todos cabemos y que todos podemos tener un espacio. Entonces, hay mucho que podemos conocer y bueno, yo cuando entré, habían tantas cosas que dije, ¿cómo es posible que la iglesia pueda con todo? Y, hacen demasiado y nos necesitan nuestra mano, necesitan a lo mejor que nosotros pues volteemos y veamos alguna necesidad. Yo lo hablo desde la pastoral social, a lo mejor es un gol, pero siempre digo, necesitamos despensas, necesitamos leches, pañales, medicinas para los dispensarios, o sea, hay tanto en donde ayudar, que a lo mejor, bueno, si no puedo físicamente, si no puedo dar mi tiempo, a lo mejor puedo donar algo, ¿no? Entonces los invito a que se acerquen a sus parroquias, los invito a que se acerquen y que pregunten, porque de verdad, todos podemos ayudar de alguna manera a nuestra iglesia y hacer algún acto bueno, como dice el padre. Ese era todo el gol, padre, gracias. Muy bien, Claudia, esta es la promoción. Yo quisiera enfatizar esto que hace Clau alguna ocasión platicando con el señor arzobispo acerca de estas clases. Él siempre me encargaba esa parte. Dice, cuando des clases con los laicos, recuérdales que no vayan a ser solo para ellos, ¿no? Que siempre sea para compartir y se comparte en la comunidad, en la iglesia. Entonces, siempre busquemos esa oportunidad. Será la mejor forma de autentificar que lo que aprendemos está siendo ciertamente bueno, no para mí, no para mis cuates, mi familia, sino para la comunidad que es la iglesia. Vamos con María Flor. Si está por ahí, si gusta desactivar su micrófono, María Flor, o también tiene su cámara apagadita, no sé, no la miramos. Ya estoy aquí, no podía prender el micrófono. Ok, perfecto, dígame usted. Padre, escuché en alguna ocasión sobre una santa que rezaba mucho por las almas del purgatorio y apareció un ser horrible ante ella y le dijo que él estaba en una parte muy oscura del purgatorio y que quería que orara. Y ella le preguntó cómo era posible y le dijo que el purgatorio se dividía en lo más profundo de los más pecadores hasta los que pecaron poco. Ella hizo oración por mucho tiempo y se le apareció después ya con una cara bonita y le agradecía. Entonces, en un rancho que tiene mi madre, hay cuestiones muy feas de apariciones, así como de... Y entonces yo he pensado, si hago oraciones, esas personas o esas almas perdidas, puede ser que salgan de ahí o son demonios o qué es, padre. Sería muy larga la explicación, no se la podía ayudar ahora. Brevemente le diría, no se trata de almas del purgatorio y lo que las visiones de los santos a veces permiten es más bien una imagen que hay que saber interpretarla. La división que se hace en este caso, como dice, es que el purgatorio tiene casi como espacios, veo una sala para los que están muy atrás y una para los del medio y una para los que ya están casi enfrente
ya estamos cosificando, ya estamos hablando que el purgatorio tiene un espacio. Y ya les decía yo, cuando uno muere sale del espacio del tiempo. Entonces, esa afirmación la tenemos que saber interpretar, la tenemos que saber matizar. La otra realidad es que el demonio lo que busca es alejarnos de Dios. Y cuando en alguna circunstancia por ahí es que estoy viendo cosas raras, es que se apareció, es que... Y la pregunta primera, ¿qué hiciste ante esas manifestaciones extrañas? ¿Qué hiciste? Ay, padre, me puse a rezar. Ah, caray. Entonces, ¿de veras es el demonio? Porque el demonio no quiere que reces, sino todo lo contrario. El demonio es más bien astuto, el demonio me va a alejar de Dios, el demonio es tentador, es seductor. Entonces él sabe de qué pie ando cojeando. Cuando hay este tipo de cosas, hay otro tipo de realidades, ¿sí? Que vale la pena analizar, estudiar, pero sí no es así como a primera mano como me lo pinta, ni almas que anden perdidas, ni cuestiones demoníacas. Ajá. Por ahí hay que hacer un análisis más prudentito. Voy con el, Gracias. sí, voy con el chat. Nos pregunta Adriana, se dice que los niños no pasan por el purgatorio, que van directo al cielo. ¿Es correcto? Pues depende de la edad del niño. Los niños, al final y al cabo, tienen también conciencia. Se dice más o menos que a los 7 años ya hay una conciencia y cuando ya hay conciencia, ya sé yo que esto está bien y que esto está mal. Por eso la edad adecuada para la catequesis tiene que ser hasta que los niños ya adquieran conciencia. Padre, mi niño es bien listo, tiene 5 años, ya sabe leer y escribir. Todavía no es momento, porque todavía en su conciencia no sabe que está bien y que está mal. Una vez que un sujeto humano sabe que está bien y sabe que está mal, entonces ahora sí, ya le puedo pedir cuentas, porque ya sabías. Pero sí, efectivamente, un niño de 3 años no tiene esa conciencia de lo que está bien y está mal. Obviamente acá el juicio, pues no es en la misma lógica como lo aplicamos para quienes ya tenemos esa conciencia. Por ahí va un poco la respuesta. Bueno, hay muchas dudas, hay muchas cuestiones Gracias. sí, de esta parte de la escatología. Esto lo vamos a ir llevando. Ya les decía yo, si Dios nos da licencia y nos permite, la semana que entra habremos de arrancar esta parte de la materia y es siempre interesante. Y también con la advertencia que hacíamos, es una materia frontera. Habrá afirmaciones que se puedan realizar y habrá otras que escapen de nosotros, pero a partir de la revelación, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos ahora a la parte de cómo vamos a evaluarnos, cómo vamos a evaluar esta materia con lo que han hecho. Ujú. Les voy a pedir que me hagan favor de elaborar este escrito para que no se lo... Ay, padre, espérenme, lo voy a apuntar. Ahorita se los voy a subir ahí al grupo, pero quiero explicarlo para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces voy a pedirles que me elaboren una catequesis, ¿sí? A un público en específico acerca de uno de los temas que vimos. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Título de mi catequesis, de qué lección, de qué sesión de mi manual estoy tomando, el nombre de ustedes como alumnos y luego los destinatarios. ¿A quién voy a hacer esa catequesis? Pongo ahí, por ejemplo, puede ser a niños, puede ser a los papás o padrinos de niños que estén preparando para un sacramento, o soy catequista a mis compañeras de catequesis, o algún grupo de pastoral, un grupo juvenil, no sé. Entonces, en el título de su trabajo, más o menos tiene que ir en esta lógica. Tenemos que poner título. Yo le he puesto La Iglesia en el Cielo. Lección, lo voy a tomar de esta sesión de hoy, la sesión 16, que habla de la dimensión escatológica de la iglesia. Nombre del alumno, quiero que pongan ahí el nombre de ustedes, y destinatarios. Yo voy a hacer una catequesis para niños que van a confirmarse. Les voy a hablar algo acerca de cómo es la iglesia en el cielo, es decir, la iglesia que ya está allá, la iglesia celeste.
Esto es lo que les pido que me pongan de título. Después viene el contenido. El contenido, sí, no les pido, no pase de 2 hojas, de 2 cuartillas que llamamos. 2 cuartillas, a lo mucho, no se me espanten. Esto lo pongo más bien de límite porque hay quienes luego se me reextienden. Entonces, no pare yo en media hojita. Ándale, échamelo. En una, échalo. Les pido lo puedan hacer en computadora. Padre, es que yo no tengo computadora, entonces hágamelo usted a mano. Pero eso de escribir a mano les pido que sea la letra legible. Padre, es que yo tengo patas de araña. Ah, pues pide ayuda. Pide la ayuda y vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Si tú le pides ayuda a un hijo, a uno de los nietos, tú lo haces y te lo lees, que te lo escribe en la computadora, y entonces eso que tú hiciste, ya se lo estás enseñando a ese familiar. Oye, mija, ayúdame a mi tarea. Yo te la dicto, tú nomás escríbele. Y entonces ahí pues hasta favorecemos a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que yo estoy aprendiendo, y ahí estoy aprovechando para darle la catequesis, ¿no? Hasta puede ser plan con maña, pues hay alguno por ahí que tenga alguna cuestión acerca de la iglesia. Les pongo ahí el correo electrónico donde les pido que me lo puedan enviar, ¿sí? O si no, padres que no sé eso del correo electrónico, acá en el grupo de WhatsApp. Ahí les pido manden también su tarea, su archivo. Nada más si me urge mucho esto. Los archivos, cuando me los manden, por favor, con este orden. Nombre de la escuela, nombre de la materia y nombre del alumno. Pongo aquí el ejemplo. Escuela de la Fe, la materia es eclesiología, el nombre del alumno. ¿Sí? ¿Por qué les pido ese favor? Porque ya tengo muchos alumnitos de otras escuelitas. Entonces, así me facilito yo a la hora de ir recibiendo su material, sus correos, de inmediato ir ubicándoles. Ajá. Viene aquí al final esto que llamamos extensiones, punto .doc o punto .pdf. De eso, por favor, quienes no le hayan mucho a este asunto, no se preocupen. Si lo hacen en la computadora, eso solito sale. Depende de qué programa usemos para hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí les pido. Y sí les pongo esta advertencia para que se me apliquen. Si el archivo no viene con este orden, ni lo voy a leer. Así, porque si no, no voy a saber ni de qué escuela ni de qué alumno fue, ¿sí? Esto me permite a ustedes atenderles mejor, entonces les pido esa parte. Les pido de favor que esta tareita me la entreguen a más tardar dentro de 8 días, el miércoles 20 a más tardar a las 11:59 de la noche. Ay, padre, qué exacto. Pues ya con esto de la tecnología se puede, ¿verdad? Ya ahí en el WhatsApp sale la hora en que llegó, lo mismo ya en la computadora, entonces, a más tardar esa hora, para que dentro de 8 días que empecemos la clase nueva, ya no tengamos pendiente de esto de eclesiología. Y si hubiese alguna duda ahorita la resolvemos, o si en el camino, padre, es que ahí en el grupo de WhatsApp pueden preguntar para resolverla. Les pido que sea en el grupo de WhatsApp porque a lo mejor esa duda puede ser también la duda de alguien más y eso puede ayudarnos, ¿sí? Algunos de ustedes me hicieron favor de entregar en medio camino una tarea que les había pedido, ¿sí? El credo. A los que tienen esa tarea ya cuenten con unos puntitos más para su calificación. Son los que la dieron, no la dieron todos. Entonces, pues vamos a darle el premiecito a los que entregaron su tarea. Bueno, preguntas de esto, muchachos. Padre, solo aclarar que es para los que terminaron la de eclesiología. Eclesiología. Ajá, sí. Todos los que cursaron ahorita eclesiología, entonces nos vamos con esta, para que ya la semana que entra arranquemos escatología con plena tranquilidad y serenidad. ¿Sale? Bueno, creo que no hay más, entonces me despido de ustedes, hacemos el recito para disponernos a nuestros quehaceres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios Padre bueno, te damos gracias por las cosas buenas con que bendices nuestra vida y te pedimos que al terminar estas lecciones de la eclesiología, suscites en nuestro corazón el anhelo de aspirar a llegar a estar junto a ti, descubriendo en nuestra iglesia el camino que tú has querido por predilección dejarnos a nuestro alcance para alcanzar esa meta. Permite, Señor, que la alegría de ser iglesia y de vivir como iglesia sea el mejor testimonio que podamos ofrecer a los demás para que también ellos se acerquen a vivir en la iglesia. Te encomendamos también a quienes hoy más necesitan de una plegaria, de una oración. Este esfuerzo que hemos hecho lo ofrecemos por todos ellos. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.